Hola a todos los estudiantes del libro Durante. Vamos a contestar la pregunta: ¿qué pasa cuando practicamos la religión por cuenta propia? En el camino a Fenicia, Jesús iba con sus apóstoles. Esto está en el documento 155.6. En el camino a Fenicia, Jesús iba con sus apóstoles y otros discípulos que siempre iban con ellos, a donde quiera que fueren. Y Tomás hizo la pregunta de cuál era la diferencia entre la religión que practicaban los judíos y la que Jesús enseñaba. Entonces Jesús les explicó, y eso está en el video titulado Diferencia entre la religión de los judíos y la religión de Jesús. Pueden buscar el video y escucharlo. Luego, en un segundo descanso, después que él explicó esa parte, volvieron a descansar camino a Fenicia, y él les hizo pues como una explicación un poquito más profunda de esa pregunta. Y entonces dice el documento 155.6.2: habéis salido de entre aquellos de vuestros semejantes que se quedan satisfechos con una religión de la mente, ansían seguridad y prefieren el conformismo. Es decir, puedes ir a una iglesia, practicar su religión y hacer todo lo que allí te enseñan, pero esa enseñanza sin revelación y sin experiencia personal con el espíritu residente que todos tenemos, es una religión de la mente, solamente. Es decir, no trasciende al espíritu. Entonces, dirigiéndose a todos los que le seguían, dijo: habéis elegido cambiar vuestros sentimientos de seguridad autoritaria por la seguridad del espíritu de fe progresiva y aventurosa. Esto es practicar la búsqueda de comunión con Dios sin necesidad de terceras personas o instituciones religiosas. Y continuó: habéis osado protestar contra la esclavitud abrumadora de la religión institucional y rechazar la autoridad de las tradiciones registradas que ahora se consideran la palabra de Dios. La mayoría de ellos le hicieron poco caso a estas enseñanzas, a esta parte de las enseñanzas de Jesús. Como que no lo asimilaron. Era muy difícil para ellos en esa época asimilar eso. Entonces, por eso fue que surgió el cristianismo, porque los judíos de ese momento y los gentiles, toda esa, no asimilaron con precisión la enseñanza de Jesús. Sin embargo, quedó postergado para una nueva era, y esa era es ahora. Por eso vemos que las generaciones recientes están haciendo esto que dijo Jesús, es decir, abandonar las antiguas tradiciones, solo que hemos tenido una intervención en las últimas décadas de los gobiernos por mantener ese viejo orden que los mantiene a ellos en sus riquezas y nos mantiene a nosotros en esclavitud. Y entonces eso ha hecho que estas nuevas generaciones se hayan ido al extremo, al materialismo, al pensamiento científico, al ateísmo. Pero esto es como un péndulo, ¿no? De la esclavitud religiosa al extremismo radical de todo lo que fue prohibido o censurado. Hay que ir al centro, al balance, al equilibrio. Tampoco es lo mismo libertad que libertinaje. En algún momento alguien tiene que poner orden aquí. Luego dijo: mi padre ciertamente habló a través de Moisés, Elías, Isaías, Amós y Oseas. Pero, fíjense en este pero que dijo Jesús: pero no dejó de ministrar la palabra a nosotros por individual cuando estos dejaron de pronunciarla. Cuando estos, ¿quiénes son estos? Moisés, Elías, Isaías, Amós, Oseas. Cuando estos dejaron de pronunciarla. Y no se refiere solamente a la muerte de ellos, sino se refiere a todo lo que ellos opinaron o inventaron para que se cumpliera la revelación, y que hizo que, aparte de todas las modificaciones que le hicieron los judíos, pues entonces esto, es decir, cuando ellos se desviaron por sus propias opiniones y decisiones, nosotros teníamos dentro de nosotros un espíritu que nos da el discernimiento para separar la verdad de lo que no es verdad. ¿Ok? Nosotros somos los responsables. Ellos podrán escribir, los hombres podrán poner en escrito, en un sacerdote o alguien que haga milagros y portentos, puede dejar por escrito lo que les dé la gana, pero nosotros somos responsables de consultar con nuestro espíritu residente todo lo que nos enseñe un tercero. ¿Ok?
tenemos que discernirlo. Yo y mi espíritu somos uno. Y yo y mi espíritu tenemos que discernir. ¿Ok? Mi espíritu y yo somos el uno y el dos. Un tercero es cualquiera después de nosotros dos. Nuestros padres, hijos, hermanos, maestros, curas, pastores, sacerdotes. Todos esos son terceros. Todo lo que nos enseña un tercero debemos pasarlo por el filtro del Espíritu residente y recibir la convicción, revelación de manera directa, de primera mano, de la fuente primaria. Por eso Jesús dijo después, mi Padre no vierte la palabra de la verdad sobre una era y se niega a concederla a la otra. Es decir, las opiniones de Pablo, las opiniones de Moisés, las opiniones de lo que ellos inventaron para mantener lo que ellos crearon, no es la voluntad de Dios. Y nosotros somos responsables por nuestro espíritu de discernir eso. Dice, mi Padre no vierte la palabra de la verdad sobre una era y se niega a concederla a la otra. Cada era y cada individuo recibe la revelación diferente. No puede ser uniforme. Lo único que es uniforme es el espíritu residente, que es de naturaleza divina y destino eterno. Y siguió diciendo, no cometáis el error de llamar divino lo que es completamente humano. Y no dejéis de discernir las palabras de la verdad que no vienen a través de los oráculos tradicionales de una supuesta inspiración divina. Luego siguió exhortándolos y recuerden que esta exhortación que solo se ha cumplido parcialmente es para ahora que se está por medio de esta quinta revelación se está promoviendo que esa parte que no se ha cumplido de las enseñanzas de Jesús se empiecen a llevar a cabo. Y lo ha sido para aquellos que es decir, no quiere decir que en este era que acaba de terminar no se haya logrado. Muchos lograron descubrir lo de la voluntad del Padre, entregarse, perfeccionarse, ¿ok? Y han logrado el despertar, han logrado crecer, evolucionar, ¿ok? Entonces, por eso fue que le siguió exhortando para ellos y para todas las generaciones, ¿no? Y entonces, la cosa es que el cristianismo ha hecho una confusión que ha llevado a que esta era que acaba de terminar, pues hayamos terminado muy confundidos, ¿no? Entonces la quinta revelación es para esclarecer. Entonces Jesús continuó diciendo, dice, os he llamado para que renazcáis, para que nazcáis del Espíritu. Os he llamado de las tinieblas de la autoridad y de la letargia de la tradición, a la luz trascendental de la comprensión, de la posibilidad de hacer por vosotros mismos el grande descubrimiento posible para el alma humana. Esto es la excelsa experiencia de encontrar a Dios por vosotros mismos, en vosotros mismos y de vosotros mismos. Y de hacer todo esto como un hecho de vuestra experiencia personal. Así que no podemos nosotros podemos leer las escrituras, estudiarlas y de ahí discernir y tomar lo que el Espíritu nos dice que tome y dejar, no tomar, dejar lo que el Espíritu dice, eso no. En otras palabras, no te preocupes, no te afanes, no te pongas a la defensiva, refiriéndose a las nuevas generaciones que están en ese extremismo, ¿ok? Al ateísmo, a no creer en Dios. Que en otras palabras, no te preocupes, no te afanes, no te pongas tan a la defensiva con las cosas del Espíritu por temor a una esclavitud religiosa, que es todo lo contrario. Te dará un bien indescriptible, el conocimiento de la verdad, que es lo único que te hace libre y feliz. Y todo eso está dentro de uno, a solas contigo y con Dios. No necesitas la iglesia. Dios se goza que no vayas a la iglesia por cumplido, por miedo, por temor, a ese Dios iracundo que nos han enseñado, ¿ok? Y es que a solas con Dios conocerás al Supremo, quien vive tu experiencia única de buscar las cosas del Espíritu. Y cuando des frutos, querrás compartirlo
con otros, lo cual te dará mucha mayor satisfacción. Por eso siguió diciendo Jesús, así pues podréis pasar desde la muerte a la vida. Esto es muerte espiritual, porque el que no se interesa en las cosas del espíritu está muerto espiritualmente. Así pues podréis pasar desde la muerte a la vida, desde la autoridad de la tradición eclesiástica a la experiencia de conocer a Dios. Y así pasar de las tinieblas a la luz, es decir, de la ceguera espiritual al despertar, de la fe racial heredada a una fe personal alcanzada por experiencia real, es decir, de la religión aprendida a la experiencia personal y revelada. Y así progresaréis de una teología de la mente traspasada por vuestros antepasados a una verdadera religión del espíritu. Esta religión del espíritu se construye en nuestras almas como una dote eterna. El alma es inmortal, pero hay que alimentarla con valores de sobrevivencia. Y estos valores tienen que ser experienciales, no dictados por terceras personas. Estos hombres y mujeres que siguieron a Jesús en aquella época estaban tratando de comprender por qué Jesús les exhortaba a abandonar las religiones tradicionales y a aprender a practicar una directamente con el Padre. Ahora vamos a ver qué dijo Jesús acerca de lo que sucede a los que se atreven a practicar la religión del Espíritu que enseñó Él. Y se atreven a abandonar la religión del pasado, las tradicionales, las que tienen autoridad. Jesús dijo en este discurso que las religiones tradicionales que son de autoridad, y son de autoridad porque tienen un líder, y esos líderes pueden ser un rabino, un sacerdote, un cura, un pastor, son religiones de la mente. Él dijo que esas religiones con una autoridad, con un líder, son religiones de la mente, porque uno hace lo que ellos lo enseñan a uno. No, uno no hace lo que el espíritu que está dentro de uno le enseña y le dice. Y muchas veces lo que el espíritu dice dentro de nosotros que haga es contrario a lo que dicen ellos. Lo cual no quiere decir que dentro de ellos, dentro de esas iglesias, no hayan hombres y mujeres de fe, porque los hay. Es posible que algunos de ellos que tienen esa revelación plena de que las cosas no son como el pastor lo está diciendo, como el cura lo está diciendo, pero ellos están ahí, ¿por qué? Porque son hijos del destino y cooperan con los ángeles de las iglesias. Pero hay otro grupo, una mayoría, diría yo, porque los hijos del destino no son tantos, sí, es una mayoría, que son hombres y mujeres de fe y no han llegado al nivel donde hay que volar de esos lugares, ¿okay? Y empezar a recorrer la senda menos transitada. O tienen miedo de hacerlo pensando que Dios lo va a castigar. No han sido esclarecidos completamente. Algunos de ellos en medio de esta confusión, porque hay algunos que sí han llegado a eso y entonces se salen, pero se van a otra. Es decir, andan de iglesia en iglesia buscando la ideal, sin darse cuenta que ya lo que hay dentro de ellos es un llamado a apartarse completamente a solas con Dios. ¿Okay? Dentro de ellos mismos están lo que están buscando. Esto dijo Jesús acerca de los que tomaron esa decisión. Vuestra religión cambiará de la mera creencia intelectual en la autoridad tradicional a la experiencia real de esa fe viviente, que es capaz de alcanzar la realidad de Dios y todo lo que se relaciona con el Espíritu Divino del Padre. Es ese punto de plenitud en que la verdad te hace libre. La religión de la mente os vincula sin esperanza al pasado. La religión del Espíritu consiste en la revelación progresiva de la verdad y os llama constantemente a alcances más altos y santos en ideales espirituales y en realidades eternas. Luego dijo, aunque la religión de autoridad pueda impartir un sentimiento inmediato de seguridad establecida, pagáis por esta satisfacción pasajera el precio de la pérdida de vuestra libertad espiritual y religiosa. Luego dice lo siguiente para que sueltes toda carga de culpabilidad. Mi Padre no requiere de vosotros como precio para entrar al reino del cielo que os forcéis a suscribiros a una creencia en cosas que son espiritualmente repugnantes y falsas. Jesús nunca dio instrucciones de abrir iglesias, solo de predicar el evangelio por todo el mundo. No se os requiere que vuestro propio sentido de la misericordia, justicia y verdad, esta parte sí la dijo Jesús, no se os requiere que vuestro propio sentido de la misericordia, justicia y verdad sea ofendido por la sumisión a un sistema desgastado de formas y ceremonias religiosas. La religión del Espíritu os deja por siempre libres para seguir la verdad, donde quiera que os lleve la guía del Espíritu, el fragmento de Dios que vive en nuestra mente. Y dice, ¿quién puede juzgar? Tal vez este Espíritu que reside en todos tenga algo que impartir a esta generación que otras generaciones se han negado a escuchar.
Vergüenza deberían tener esos falsos instructores religiosos que arrastran almas hambrientas de vuelta al oscuro y distante pasado y allí las dejan. ¿Cuántos viven en el pasado de un Jehová o Yahvé celoso, iracundo, que visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen? Todo esto es falso, así como todo lo que escribieron los judíos para justificar sus guerras y deseos de autoridad, diciendo que Dios mandó a matar. Dios es un padre amante que ama a sus hijos, a todos. Aborrece el pecado, pero esto no borra jamás su amor por el hombre. Abraham estableció el diezmo para su tribu, no para el mundo. Nadie debe sentir culpa por sus necesidades. Pablo también dijo muchas cosas en sus cartas que eran de opinión propia, de hombre, no de Dios. Dios no juzga la naturaleza animal del hombre, que fue puesta allí para su sobrevivencia física en esta primera etapa de vida. Jesús se negó a dejar escritos y le instruyó a los apóstoles que hicieran lo mismo, aunque ellos le fallaron. Lo dijo porque no quería que las nuevas generaciones cristalizaran creencias de hombres que siempre se mezclan con las revelaciones. Dijo que cada generación es libre de recibir su propia revelación y experiencia. Y es que Dios el Supremo, el Dios experiencial, desea nuevos ideales, experiencias diferentes y cada vez más avanzadas. Por eso Jesús dijo: os advierto que abandonéis la práctica de citar constantemente a los profetas del pasado y de alabar a los héroes de Israel. Aspirad más bien a tornaros profetas vivientes del Altísimo y a convertirse en héroes espirituales del reino venidero, es decir, la vida después de la muerte. Honrar los líderes antiguos puede que valga la pena, pero ¿por qué al hacerlo tenéis que sacrificar la experiencia suprema de la existencia humana? Esta experiencia suprema es encontrar a Dios por vosotros mismos y conocerle en vuestra propia alma y seguir su guía, que es diferente para todos. La guía de una iglesia es uniforme, la guía del Espíritu es personalizada. Luego dice: las religiones de autoridad no pueden jamás llegar a la unificación, a la unidad humana. Cada una dice tener la verdad y sin embargo ninguna la tiene. La verdad vive dentro del hombre y solo el hombre puede unificarla. Por eso dice: la unidad humana y la hermandad de los mortales puede ser alcanzada tan solo por la superdote de la religión del Espíritu y a través de esta. Porque la humanidad toda está habitada por el mismo Espíritu divino y eterno. Por eso somos hijos de Dios en naturaleza y destino. Y somos nosotros los que tenemos que unificar nuestra personalidad y dar los frutos. Luego Jesús enfatiza: las religiones con autoridad religiosa tan solo pueden dividir a los hombres y ponerlos en orden de batalla consciente los unos contra los otros. Entonces, no te juntes con los que no son cristianos, con los que no practican la misma religión, o con los que no tienen religión, o con los que hacen algo que no haría un cristiano, o despreciar al limonero, envidiar a los ricos, y así muchas cosas y decretos de abundancia. Si diezma, Dios te va a prosperar y cosas así. En contraste dice: la religión del Espíritu, es decir, esa práctica íntima con Dios, atraerá progresivamente a los hombres unos a los otros y hará que se tornen compasivamente comprensivos los unos de los otros. Y luego sigue contrastando: las religiones de autoridad requieren de los hombres una uniformidad en la creencia, pero esto es imposible de lograr en el presente estado del mundo. Y cada vez será más imposible porque la civilización avanza y la religión también. La religión del Espíritu requiere tan solo unidad de experiencia. La de cada uno es diferente porque somos hijos únicos en el sentido de que nuestra personalidad es única. Y al poseer uniformidad en naturaleza y destino, esto permite una plena diversidad de experiencias. Si el Supremo recibe uniformidad de creencias, no crece. Por eso es que cada uno tiene experiencias diferentes y la iglesia te dice: estas son las experiencias que tú debes tener. No, hay muchas otras que la iglesia no la aceptaría nunca y que cada uno la recibe por su cuenta de su espíritu residente. La religión del Espíritu requiere solo uniformidad de discernimiento. Nunca requiere uniformidad en punto de vista ni opinión. De aquí el hecho de discernir las Escrituras, porque no todo es de Dios. No son inspiradas por Dios, son revelaciones dadas a los hombres mezcladas con puntos de vista y opiniones que no representan las revelaciones divinas. Jamás equivale a la guía del Espíritu. La Escritura, la Biblia, jamás equivale a la guía del Espíritu. La guía del Espíritu es única, cada uno la tiene dentro de sí. Luego agregó: las religiones de autoridad se cristalizan en credos sin vida. La religión del Espíritu crece en regocijo y libertad, en aumento en las acciones ennoblecedoras de servicio amante y ministración misericordiosa.
Luego agregó que a pesar de todo esto y del arrastre de todas las creencias judías, que no tratemos con desdén a los hijos de Abraham. Es que los israelitas han sido víctimas de todas estas modificaciones bíblicas, de sus antepasados. Y solo por el discernimiento de espíritu es que uno puede separar de esos libros la verdad de lo que no es verdad. Y para finalizar, dijo, no olvidéis jamás que tan solo hay una aventura que es la más satisfactoria y emocionante, y es el intento de descubrir la voluntad de Dios vivo, y esa es la experiencia suprema de tratar honestamente de hacer la voluntad divina. Esta voluntad divina puede cumplirse en cualquier ocupación terrenal. No hay vocación santa ni secular. Todas son sagradas en la vida de los que son conducidos por el Espíritu, o sea, los que están subordinados a la verdad, ennoblecidos por el amor, dominados por la misericordia y controlados por la ecuanimidad y la justicia. El Espíritu que mi Padre y yo enviaremos al mundo no es solamente el Espíritu de la verdad, sino también el Espíritu de la belleza idealista, todo lo cual implica múltiples posibilidades de creación de realidades. Este Espíritu está con nosotros desde hace 2000 años. Dejáis de buscar la palabra de Dios en los viejos libros de autoridad teológica, dijo el maestro. Los que son nacidos del Espíritu de Dios discernirán la palabra de Dios, sea donde fuere que ésta parezca originarse. Tenemos que ser como niños, no en cuanto a la inmadurez, sino a la sinceridad y la simpleza de espíritu. Solo así podremos comprender la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando empecemos a descubrir a Dios en nosotros, pronto lo descubriremos en el alma de los otros hombres. Y a su debido tiempo, sea aquí y luego allá, a todas las criaturas y creaciones de un poderoso universo. A los hombres nosotros no le podemos probar que hemos encontrado a Dios, pero lo podemos saber por los frutos del Espíritu. Hasta aquí esta pregunta, los espero en el próximo.